Bueno, buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de Aula Abierta. Como ya conocen, esta es una iniciativa de apoyo a la hostelería de Heineken España con la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo. Nuestra ambición en estos momentos de crisis por las medidas de confinamiento que afectan a toda España es estar al lado de los profesionales de la hostelería para ayudarles a que sus negocios hagan frente a la situación y que aprovechen este tiempo en casa para ser mejores profesionales y para que a la vuelta, que ya es la vuelta, arranquemos con toda la fuerza del mundo. Durante este periodo que hemos estado en actividad, pues vamos a estar ofreciendo cada día, bueno, era hasta hoy realmente programas de contenido, pero a partir de hoy estos webinars los vamos a empezar a impartir todos los jueves a las 6 de la tarde con diversos temas relacionados con la hostelería. Hoy tenemos con nosotros al equipo de HK360, conformado por Eladio Touza, Ana Pizarro, Tamara García y Arantxa Ortigosa, que hoy Arantxa no pudo acompañarnos, que nos van a ofrecer una sesión resumen con las recomendaciones para una buena reapertura. La exposición será de aproximadamente 40 minutos, luego tendremos unos 20 minutos para responder algunas de las preguntas que nos hagan llegar a través de nuestro chat, y así aclaramos dudas y profundizamos en algún punto. La sesión será grabada y podrán consultarla y descargar la presentación en la web de Aula Abierta. Gracias a todos y esperamos que la sesión sea de lo más interesante y provechosa posible para ustedes. Los dejo con Arantxa, con Ana, Eladio y Tamara. Buenos días a todos, me llamo Eladio Touza, soy responsable de HK360, una unidad de negocio de Heineken en España que nace con la finalidad de ayudar al hostelero en las 4 patas que nosotros creemos que son las más importantes y que conforman un negocio de hostelería, que son las finanzas, construcción, operaciones y marketing. Es un equipo de expertos, todos venimos de la restauración organizada. Yo llevo en Heineken 30 años, mis compañeras han trabajado en distintas empresas del sector de la restauración organizada. Y esta webinar nos va a servir para intentar hacer un resumen, un compendio de todo aquello que hemos hablado en los últimos 2 meses de que nos ha obligado el confinamiento, tanto en las webinars como en las diversas píldoras formativas que tanto la Fundación Cruzcampo como Aula Abierta a través de HK360 hemos ido haciendo. Nuestro equipo es un equipo multidisciplinar. Yo me llamo Eladio Touza, como he dicho antes, llevaría el capítulo de finanzas, Ana Pizarro, arquitecta, llevaría construcción y diseño, Tamara García, marketing y comunicación digital, y Arantxa Ortigosa, las operaciones. Pon el slide anterior, por favor, Ana. Lo que nosotros trabajamos con el cliente es en estas patas que hemos hablado antes, y le podemos pillar, entre comillas, al cliente en 3 fases, ¿no?, que llamamos el viaje del cliente, que es la conceptualización del negocio. Podemos hablar e interactuar con un cliente en el proceso de conceptualización. Un cliente tiene una idea, le ayudamos a desarrollarla, si fuese menester o no. Digo o no, porque puede que la tenga bien desarrollada y entonces no tenemos que decir nada. O si tiene ya la ubicación y demás. Podemos pillarle también en el lanzamiento, es decir, ya tiene la ubicación, tiene la idea y está implementándola. También podemos ahí actuar en aquellas patas que él crea que le podemos ayudar. Y obviamente en el desarrollo del negocio, es decir, el negocio ya está funcionando y el cliente levanta la mano y pide ayuda para mejora en una de las patas que hemos hablado antes, de finanza, construcción, operaciones y marketing. Eso es un poquito el resumen de lo que es el departamento de HK360 dentro de Heineken en España. Y ahora lo que vamos a hablar va a ser un poquito un resumen, cada uno en cada área. Yo en el área de finanzas, de lo que hemos hecho últimamente. En el capítulo mío de finanzas, lo que lo he dividido va a ser en 4 puntos: tesorería, cuenta de resultados, escenario de nueva facturación y creación del punto muerto. Luego, en operativa, en el restaurante, se va a hablar del producto, del delivery y de la higiene, que nos obliga a la nueva normativa. Y actualización del local, pues cómo cumplir con los nuevos condicionantes y la nueva normativa dentro de tu local, cómo actuar morfológicamente y cómo interpretar la nueva normativa. En estos 2 casos va a hablar Ana Pizarro, porque Arantxa Ortigosa no va a poder estar, y luego Tamara hablará de cómo atraer al nuevo consumidor. ¿Qué tengo que hacer yo como tractor para intentar atraer
a nuevos clientes en este nuevo escenario de la reapertura. Entonces, empezando ya ahora con el control de las cuentas, deciros que el primer capítulo es la tesorería, fundamental. En cualquier negocio que se precie y más en hostelería, el control de la tesorería, evitar las tensiones de liquidez y de tesorería es muy, muy importante. Y esta crisis y las anteriores nos han dicho que quien controla la tesorería pues tiene más certidumbres, obviamente menos incertidumbres, y su barco no estará a la deriva. Dentro de la tesorería, pues ya sabemos todo, la tesorería al final es el dinero que tienes, o en el banco, en cash, en líneas de crédito, ¿no? Y una manera de tú disponer de una tesorería adecuada es las provisiones, ¿no? Generalmente hay descuadres o tensiones de liquidez en tesorería porque no hemos sabido provisionar bien. Entonces, sí, en esos dos cuadros lo que os digo es que generalmente sabemos los hosteleros pues que tenemos que contemplar los seguros sociales, ¿no?, que se pagan a mes vencido, los suministros de seguro local, el menaje, los préstamos obviamente, sabes que te pasan todos los meses, el alquiler local también obviamente, y donde solemos tener más problemas es en las provisiones de los impuestos, ¿no? Hay una serie de meses a lo largo del año que son abril, julio, octubre y enero, y el más duro, el más trágico es julio, donde te pasan una serie de impuestos, ¿no?, que son el IRPF del personal, el IRPF del alquiler de local, si fueses arrendatario, el IVA, y en el mes de julio, en algunas comunidades autónomas, como en el País Vasco y Navarra, te viene también el impuesto de sociedades. Por supuesto, imaginaros que en julio te vienen las pagas de los empleados, te viene el impuesto de sociedades a algunas comunidades, te viene el IRPF del personal, el IRPF del alquiler y el IVA, y te viene una leche de muchos miles de euros que si no los tienes contemplados y calendarizados, pues te hace un descuadro y te provoca una tensión en tu liquidez, en tu tesorería, y eso provoca pues luego muchos problemas financieros, ¿no? Entonces yo lo que propongo es una calendarización mes por mes de todos los pagos que tienes que hacer y saber cuáles, ponte de acuerdo y habla con tu asesor, con tu gestor, para que te explique bien los diversos impuestos, que es donde solemos nosotros tener más problemas, cuál es la calendarización idónea, ¿no? Entonces tú lo haces en un calendario de enero a diciembre y así ya tienes provisionado y contemplado el gasto y evitas esas tensiones. Dentro de la cuenta de resultados, que es el segundo capítulo dentro de finanzas, esto yo siempre digo que no, evitad que sea esto un mantra, porque va a depender de la casuística de local y de tu política, por ejemplo, de PVP en el tema del coste de mercadería. Esta debe de ser una foto financiera ordenada de tu cuenta de resultados. No digo que haya que cogerla con pinzas, pero si tú consigues estos ratios óptimos en cualquier de estos capítulos, pues tu negocio está ordenado. Vuelvo a repetir que desde la reflexión y el conocimiento, algunos de estos porcentajes pueden variar, ¿vale? Entonces, al final, una cuenta de resultados, como decimos arriba, es la resta entre los ingresos producidos por las ventas y los gastos que hay que imputar, ¿no? La mercadería, que la mercadería es todo aquello que se compra, que se vende, el coste de personal, los gastos generales o aprovisionamientos, ¿no?, la luz, el agua, el gas y demás, y el alquiler del local. Muchas veces digo que aunque el local sea tuyo propio, debes imputar un porcentaje de tu facturación para saber si tu negocio es rentable o no, porque obviamente si no le imputas el alquiler, que suele ser un 9 o un 11% de tu facturación, y es eso lo que tu beneficio, pues es un beneficio ficticio, ¿no?, porque no has imputado. O sea, independientemente de que seas propietario o no, debes imputar de un 9 a un 11% para saber si tu cuenta está saneada. Y ese EBITDA de un 15% pues es el idóneo en hostelería. Pero vuelvo a repetir que esto no puede ser un mantra o un axioma, porque se puede modificar en función de tu política de precio o de política de invitaciones o de autoconsumo que tengas en tu propio negocio de hostelería, sobre todo en el tema de mercadería. En el tema de personal va a variar en función de morfología, estaciones de trabajo y demás. Los únicos que son inamovibles son el alquiler y los gastos generales, que los gastos generales también obviamente bajarán o subirán en función de la facturación. La tercera parte que quiero hablar dentro de finanzas es los escenarios que nos vamos a encontrar ahora, que todo el sector, todos los expertos del sector hablan de una bajada de facturación de un 40 a un 50%, ¿no? Ojalá que no sea así, pero bueno, es bueno trabajar en ese escenario y crear una cuenta previsional a partir de ahora para saber
qué es lo que tengo que facturar ahora en este nuevo escenario y cómo puedo yo paliar ese descenso de facturación para que mi cuenta de resultados no sea nefasta, ¿no? Entonces, he puesto aquí un ejemplo de un escenario de facturación, uno donde nosotros teníamos contemplado en el presupuesto, o este fue el escenario de facturación en el año 2019, donde si tú tenías ordenado el negocio, tanto en personal como en mercadería, como en los costes fijos y como la tasa de esfuerzo que sale de alquiler, tenías un EBITDA de un 16%. Luego tenías un coste de financiación porque has pedido un préstamo o has hecho para un traspaso, o has hecho una obra en el local, bueno, pues se reducía, eso pesaba un 10,5%, ¿no? Pero bueno, eso sería beneficio más amortización. Entonces, en el caso si fuese un préstamo. Si tú trabajas en un escenario de una bajada de un 40% en tu facturación, ¿vale? Si tú no adecuas tu personal al nuevo escenario, tu personal pasa a pesar un 53%. Por eso sí o sí hay que adecuar el personal al nuevo escenario de facturación. Los costes de mercadería, si se entiende que tú debes ser siguiendo un buen gestor, pues no va a variar, independientemente de la facturación, tu coste de mercadería es inamovible, pues va a ser un 32% si no tocas política de precios y sigues comprando al mismo precio igual, ¿no? Los costes fijos obviamente han subido porque a menor facturación con los mismos costes, pues hombre, puede variar un poquito, que gastas un poquito menos de luz porque facturas menos, pero bueno, no es muy notorio. Al final, los costes fijos van a suponer con una baja de facturación un porcentaje mayor y obviamente el alquiler, si no lo has negociado con el arrendador, lo mismo. Fijaros que el EBITDA ya pasa a ser de un 16 a un menos 16, ¿no? O sea, al final un menos 33,5% si mete los costes de financiación. En el escenario de facturación 2, si tú has adecuado el personal... Ana, cambia la slide, por favor. Ahora, si tú has adecuado la facturación, perdón, el personal a la facturación, ¿vale? Al nuevo escenario de facturación, es decir, tú dices, bueno, pues ahora voy a bajar a 270.000 euros, pues mi personal, como antes era un 32, sí o sí va a ser también un 32 y tendré que sacrificar, ojalá que no, personal, ¿no? Entonces, lo pongo entre interrogantes porque depende, ¿no? Es decir, no puedes tampoco, esto vuelvo a repetir otro mantra, porque es posible que tú tengas 3 estaciones de trabajo o 4, comedor, sala, terraza y barra, y tengas que tener uno por narices, ¿no? Una persona, bueno, o tienes 3 plantas en el negocio y tienes que tener el mismo personal. Bueno, pues por eso digo que trata de adecuar el personal, o igual tienes que sacrificar, o como decía en una píldora formativa anterior, o tienes que sacrificar horarios dentro del espectro de apertura de mañana a la noche, o tienes que sacrificar estaciones de trabajo, porque es que si no es posible que te estés pegando un tiro en el pie. Por eso pongo entre interrogantes si puedes, pero eso sería lo ideal. Obviamente el coste de mercadería, vuelvo a repetir, es el mismo porcentaje porque somos unos buenos gestores, seguimos siendo buenos gestores. Los costes fijos efectivamente sigue subiendo, igual que en el escenario 1, y también la tasa de esfuerzo. Pero fijaos que el EBITDA ya es un 5%. Si le imputas el coste de financiación, que se tienes que pagarlo sí o sí, pues bueno, pues palías un poco. De lo que se trata es de intentar ver hacer una cuenta previsional, mirar tu nuevo escenario de facturación, del que hablamos, si es menos, chapó, mejor, pero trabajar en un escenario malo, regular y malísimo para saber, pues bueno, pues qué medidas tomar en tu negocio de hostelería. Pero sobre todo, por favor, gestiona muy bien la mercadería, negocia con el arrendador si fuese posible e intenta adecuar el personal al nuevo escenario de facturación. Y para eso también es muy importante saber, en cualquier negocio, es muy importante saber tu punto muerto, ¿no? Es qué tengo que facturar para empatar. Todo aquello que facture por encima de ese punto muerto, pues será beneficio menos lo que te cuesta el coste de mercadería de esa sobrefacturación a partir del punto muerto. Hemos hecho aquí un ejemplo de punto muerto en esta cuenta de resultados de facturación de 450.000 euros. La fórmula es un poquito engorrosa, pero al final es sumar los costes fijos, que en este caso sería el personal, los costes fijos de los aprovisionamientos, que es lo que pesa el 9%, la tasa de esfuerzo y los costes de financiación, que en este caso darían, yo creo que esta suma está bien hecha, son 281.000 euros dividido entre el coste de mercadería. Como el coste de mercadería es un 32%, o sea, 0,32, restas 1, como pone la cuenta ahí, menos 0,32 y el 0,68. Si divides 281.000 euros entre 0,68, te da un punto muerto de 413.000 euros. Es decir,
en este escenario y con esta cuenta de resultados saneada, mi beneficio neto operativo es 450 menos 413, que es el punto muerto, sería tu beneficio. Pero habría que restarle ahí lo que te ha costado esos 37.000 euros que te quedan de 450 a 413, esos 37.000 euros le apliques el 32% de coste de mercadería, la tercera parte, bueno, pues 12.000 y pico euros, pues son 25.000 euros de beneficio antes de impuestos. Esto es muy importante hacerlo cuando vas a abrir un local, hacer una previsional para saber en qué liga estoy jugando, ¿no? Sobre una previsión de facturación y ordenando tu negocio con esos porcentajes. No estoy profundizando mucho, pero estoy diciendo a grandes rasgos, porque tampoco tengo mucho tiempo, de lo que debiera ser una cuenta de explotación saneada y una cuenta previsional saneada con un escenario de facturación que tú creas conveniente, aplicando esos porcentajes óptimos y, muy importante, que es de lo último que estoy hablando, es de sacar el punto muerto de vuestro negocio para saber, oye, pues si a mí esta cuenta previsional de 413.000 me está diciendo que tengo que facturar 30 y pico mil euros al mes, 1.000 y pico al día, pues ya sé si va a ser posible o no. Pues esa misma cuenta puedes hacerla a partir de ahora de que abras, pues, si estás abriendo ya el local o abres próximamente, pues de aquí al 31 de diciembre, qué escenario de facturación tienes y sacar tu punto muerto, ¿vale? Un saludo, muchas gracias y paso el testigo a mi compañera Ana Pizarro, que hablará de la operativa en el restaurante y de construcción y diseño y de nuevas normativas. Gracias, Eladio. Bueno, pues en la operativa del restaurante vamos a hacer un repaso a todo lo que hemos venido diciendo durante todo este tiempo, bueno, pues con nuestros compañeros de la Fundación Cruz Campo, con nuestra compañera Arantxa, en las píldoras formativas, en las webinars, y lo que queremos es hacer un repaso así a las cosas más importantes y a las últimas medidas de higiene que se están implantando ahora por la alerta sanitaria. Como hemos visto, uno de los costes más importantes que vamos a tener va a ser nuestra mercadería. Entonces, tenemos varias herramientas en las que creemos que es muy importante pues, que las recordemos y las tengamos presentes para poderlo manejar y que no se nos vaya de nuestro control. Ahora nos iniciamos en la temporada de verano y lo más aconsejable sería, pues bueno, en nuestra carta, actualizar nuestra carta, retirar los productos de la temporada de invierno e introducirlos de verano. Siempre es aconsejable simplificar la carta, tener una carta que sea variada, pero que no sea demasiado extensa, porque nos ayuda a controlarla y al controlarla también hacemos que nos sea bastante más rentable, porque podemos ir como dice Eladio siempre, con el lápiz de punta fina, podemos ir afinando y hace que la controlemos mucho, mucho mejor. Tenemos herramientas también que nos ayudan a controlar, como son los escandallos, las fichas técnicas. En el caso de los escandallos, ahora pues deberíamos revisar, ahora que hemos tenido tiempo, revisar todos estos precios de compra, los gramajes, porque como sabemos en los escandallos, pues tenemos una descripción de todo lo que es esa receta, con la descripción del producto, el precio de compra, el precio de coste, y que nos hace que sepamos cuál es el precio que vamos a tener de nuestro plato. En el caso de la ficha técnica, pues tenemos también paso a paso lo que es la elaboración de cada plato, con esos ingredientes, con la cantidad de cada plato, con los pasos de elaboración, incluso con fotografía de los emplatados o indicando el plato en el que se tiene que servir, para que siempre sea igual, esté quien esté la persona de cocina, para que tengamos los procesos bien claros y estén implantados. Los procesos por encima de las personas, siempre Arantxa, nuestra compañera, siempre es su mantra, y en esta ficha técnica pues ayuda a que ese proceso, a que esos platos salgan igual esté quien esté en cocina, ¿no? Ahora también es muy aconsejable tener presente ese análisis de cartas, sacar los informes de TPV. Como podemos ver aquí en este ejemplo, tenemos aquí a la derecha un informe que se saca de cualquier TPV que tenemos en nuestros bares y restaurantes, en los que podemos ver un listado de pescados, ¿no? En este caso, de pescado. Y podemos, a través del análisis de este informe de ventas, ver cuál es el que tiene más popularidad, el que más se pide, por ejemplo, en este caso, el pescado del día. Si después lo cruzamos con lo que es el margen que nos da cada plato, siempre enfrentando
el precio de coste con el precio de venta público, siempre sin IVA, hacemos esta comparación siempre sin IVA, pues podemos ver cuáles son los platos, los más populares, los que más se venden, y por otro lado podemos ver aquellos que nos dan más margen, que tienen menos coste. Entonces, bajo este análisis ya podemos tomar decisiones, podemos ver cuáles son los que nos interesa retirar porque nos salen, los que son muy populares y tienen mucho éxito, o aquellos que a lo mejor se nos está yendo de coste y no son muy poco rentables. Entonces, cada X tiempo, de forma periódica, está muy bien que se hagan estos análisis. También es aconsejable, como siempre, periódicamente hacer un inventario, pues hacer un conteo de nuestros almacenes, ver el número la cantidad de productos que tenemos por familias, ver la caducidad de ellos. Siempre es aconsejable pues la colocación de estos elementos, siempre poner delante el que tiene menor caducidad, para que no tengamos mermas, no tengamos al fondo del almacén, al fondo de la estantería, los que nos puedan caducar antes. También organizar estos almacenes y estas cámaras de forma que sea muy fácil, muy intuitiva, distribuirlo por familias para que también se nos haga más fácil ver las unidades que tenemos y hacer pedidos de forma rápida. Estos pedidos pues los haremos por proveedores, y siempre es aconsejable y es muy buena práctica comprobar estas entregas. Pues asignar a determinada persona, a determinado número de personal para primera hora de la mañana, cuando se realizan esas entregas, pues comprobar y algunas veces pues contar o incluso pesar toda esa mercancía que recibimos y ver que se corresponde con lo que viene en los albaranes. Así esto nos ayudará a tener siempre controlado ese coste de mercadería. Ahora en este tiempo también hemos hablado en todo este tiempo del confinamiento de un canal que muchos de los hosteleros no tenían en mente, y que pues al tener los locales cerrados se ha visto que era un nuevo canal con mucho potencial. Pues queremos recordar un poquito los tips a tener en cuenta para poner en marcha este nuevo canal, el delivery. Ante todo, hacer un análisis de tu carta, hacer un desarrollo gastronómico para poder hacer una carta en concreto para este canal de venta, porque hay que pensar que no todos los platos van a servir para delivery, no todos los platos van a aguantar un transporte, porque van a ser pues llevados por rider, por motos, entonces tampoco van a ser emplatados en el local, sino que se van a llevar en un packaging y tal cual nos va a llegar a casa. Entonces hay que seleccionar muy bien qué platos de la carta van a ser destinados para este delivery. Hay que pensar también en cómo nos va a impactar en la operativa de nuestro local, porque vamos a recibir, sobre todo en las horas que vamos a tener también más afluencia en nuestros locales, vamos a tener otro canal por el que van a llegar pedidos y no puede hacer que nuestras operativas del propio local se vea ralentizada. Entonces tenemos que ver cómo implantarlo para que no se vea menoscabado nuestro servicio en el local, ¿no? En cuanto a la configuración del local, pues también habrá que pensar que pues estos agregadores acceden al local, esperan a que se les entregue el pedido, hay una zona donde hay una serie de impresoras donde salen los pedidos. Simplemente el tener en cuenta que habrá una serie de elementos, habrá que destinar un espacio para este nuevo canal. ¿Cómo lo vamos a llevar a medios? ¿Cómo lo vamos a comunicar? Vamos a pensar cuál va a ser nuestra estrategia de marketing, vamos a pensar en promociones y a la vez en elementos nuevos que vamos a tener que comprar. Pues todos los elementos de packaging, si los vamos a personalizar, si no los vamos a personalizar. En el mercado hay muchísimas empresas que están especializadas en estos elementos de packaging. Entonces tendremos que hacer pruebas también de ver cómo nuestro producto llega, cuáles son, el elegirlos de unas dimensiones adecuadas para las raciones de nuestros pedidos. Bueno, pues es un elemento más a tener en cuenta. Y en cuanto al análisis financiero,
pues habrá que tener en cuenta estas nuevas compras, estos elementos de packaging y a su vez los costes de estas plataformas y de estos agregadores, que también son elementos nuevos a incluir en nuestras cuentas, ¿no? En cuanto al local, pues debido a esta alarma, pues siempre ha habido muchísimos procesos a realizar en nuestros locales, siempre ha sido un punto muy crítico y en lo que hay que detenerse y hacerlo muy concienzudamente, pero ahora más que nunca, porque además todos los usuarios vamos a estar mucho más sensibilizados. Entonces, limpiar y desinfectar el local al menos una vez al día, todas las zonas públicas y privadas. Especial atención a todas aquellas que son de contacto continuo, que pasamos la mano constantemente, como son los pasamanos, los pomos de las puertas. Utilizar las disoluciones que sean adecuadas, o bien disoluciones desinfectantes que ya vienen por sí premezcladas, o disoluciones con lejía en la proporción que nos indican. Y desechar siempre los materiales empleados cuando se realiza esta desinfección. Aconsejan por normativa el tener a disposición tanto de los clientes como de los empleados los geles hidroalcohólicos en los accesos al local y las salidas de aseo. Aquí vemos algunos ejemplos, algunos más sofisticados, otros menos, pero que al final cumplen su función. En cuanto a los aseos, se utilizará máximo por un cliente a la vez, excepto personas de movilidad reducida que necesiten que sean acompañadas o niños, y siempre se reforzará la limpieza. No indican por normativa, en este caso del COVID, ni cuántas veces, porque nos lo preguntan muchas veces, y cuántas veces indican que se limpien o tal. No nos indican ni un tiempo mínimo ni una asiduidad mínima, pero sí que se refuerce y que sea bastante a menudo. En cuanto al mobiliario, pues ya hemos dicho que estos elementos por los que se utilizan, pues que tocamos, pues es necesario que se limpien con más asiduidad, pues cada vez que haya un cliente, que use un cliente las sillas, las mesas, pues habrá que proceder a su desinfectado y disponer de mayor número de papeleras, a ser posible que tengan accionamiento con pedal, no manual, pues para tirar pues pañuelos, mascarillas, los guantes, todos esos elementos desechables, pues que es conveniente que tengas una papelera cerca, lo más cerca posible, para que no vayan al suelo y vayan siempre a papeleras y se puedan llevar al sitio correcto. En cuanto al personal, pues ahora la mayoría de los locales pues han tenido que recurrir a un ERTE por fuerza mayor, que se ha ampliado la extensión la tendrá hasta el 30 de junio. Entonces, a medida que se vayan abriendo los locales, o ahora con la apertura de terrazas y algunos que están en fase 2 con el interior del local, recuperan esa actividad y habrá que comunicar la renuncia tanto al SEPE como a la Seguridad Social. ¿Cuáles han sido las medidas que se han llevado a cabo? Bueno, diferencia entre empresas con menos de 50 trabajadores y aquellas con más de 50 trabajadores. Hasta hace no mucho todos los trabajadores estaban en ERTE y se hacía cargo el Estado pues de los costes de estas personas en el ERTE, incluido toda la seguridad social. Ahora, si se retiran a personas a empleados del ERTE en el mes de mayo, el 15% de estos costes de la seguridad social de los trabajadores incorporados serán asumidos por la empresa, y serán asumidos también un 40% de aquellos trabajadores que continúen en el ERTE. En caso de reincorporar a los trabajadores en junio, de esos trabajadores incorporados, la empresa se haría cargo de un 30% y de un 55% los trabajadores que continúen en el ERTE. En el cuadro que veis a continuación tenéis también incluido las empresas con más de 50 trabajadores. Este personal, a medida se vaya incorporando, lo más aconsejable es que pues se verifique diariamente o en cada turno el estado de salud de los mismos, y en caso de tener algún indicio de no encontrarse bien o pues tener algún tipo de síntomas, pues que vayan al centro de salud y retirarlos del entorno laboral. Los elementos de fichaje por huella digital, al ser táctiles, pues lo más aconsejable es desinfectarlos constantemente antes y después de cada uso.
Los EPIs, como hemos visto, las mascarillas son obligatorias en caso de no poderse mantener los 2 metros de distancia, y los guantes es un elemento opcional y no sustituye al lavado de manos. Con los guantes lo que ocurre es que muchas veces se tiene una sensación de falsa higiene porque no se nota pues, cierta suciedad en las manos, pero siempre es muy aconsejable reforzar, como vemos, estos procesos reforzar los procesos del lavado de manos y aumentar la asiduidad del lavado, aumentar la asiduidad de este lavado de manos. Para ello vamos a ponerlo fácil y vamos a abastecer todas las zonas de lavado de manos de esos jabones desinfectantes y papel mecha, ¿no? Para todos nuestros empleados. En el caso de los uniformes, pues siempre deben ir limpios y solo usarse en el restaurante. No se puede venir al inicio de la jornada laboral con el uniforme limpio, para eso, con el uniforme puesto, perdona. Para eso los vestuarios, las zonas para dejar la ropa, hay algunas ciudades donde es obligatorio estos vestuarios, estas taquillas, en otros no, pero dentro de la medida en la que se pueda, pues habilitar una zona con unos bancos, unas perchas, para poder dejar la ropa, para poder cambiarse y ponerse esos uniformes limpios a la hora de iniciar la jornada. Y cubrir todos los puestos, ajustar a las ventas previstas y a los nuevos horarios de apertura, ir viendo el personal que va haciendo falta, porque seguramente ahora en este proceso en el que se tiene abierto solo terraza o terraza y parte del interior, pues se van a ir moviendo estos horarios, entonces vamos a ir flexibilizando un poco, pero estar pendiente en cubrir todos los puestos de trabajo e ir ajustándolo a las ventas que se vaya viendo que van viniendo en esta desescalada, ¿no? En cuanto al pago, fomentar el pago siempre por dispositivos contactless para evitar pues, tocar monedas, billetes. La mantelería, priorizar aquellas que son de un solo uso, y en caso de que no sean de un solo uso, cambiarlas después de cada uso del cliente y lavarlas siempre en ciclos de más de 60 grados, entre 60 y 90 grados, para asegurarse una correcta desinfección. En cuanto a las cartas, también evitar las cartas físicas, y para ello pues está ahora muy accesible pues el poder tener códigos QR o a lo mejor pues en pizarras, en carteles, porque esté visible y no hacer falta esas cartas que todos tocamos y nos pasábamos de mano en mano. Pues así, con estos nuevos dispositivos y estos nuevos elementos, pues podemos evitar tanto contacto, ¿no? En cuanto a los utensilios, pues ya no está, ahora de momento no está permitido ni poner servilleteros, palilleros, los botes de salsas que se compartan, pues por lo mismo que decíamos anteriormente, para evitar todo ese contacto y todos esos elementos compartidos, y todos los muebles donde se solían colocar la vajilla, la cristalería, para cambiar el servicio, pues a ser posible que estén retirados de lo que es la circulación de paso y estén más al resguardo para estar más protegidos. En cuanto a todas las medidas que se pueden tomar con respecto, hemos visto, a productos, al personal, al local, y ahora vamos a ver pues medidas que podemos llevar a cabo en nuestro local, pues para esta nueva reapertura o para adaptarnos a esta nueva situación. En cuanto a la maquinaria e instalaciones, ya hemos comentado también anteriormente, pero hacemos un breve repaso, pues lo que debemos hacer a la hora de reactivarlo todo y reanudarlo todo, pues al igual que en el resto de los elementos, es un limpiado muy exhaustivo, tanto interior como exterior, retirar toda aquella maquinaria que no necesitamos, hacer que nuestras operaciones sean más fáciles. Y con respecto a la maquinaria, el día que vayamos a proceder a ese encendido, pues encenderlo de forma escalonada. ¿Por qué? Porque encenderlo todo de golpe pues haría que se produjesen sobrecargas en las instalaciones. Por lo tanto, lo más aconsejable es
pues toda esta maquinaria, sobre todo la maquinaria eléctrica, la maquinaria que tiene resistencias, es irlas encendiendo paulatinamente, ir aumentando la temperatura poco a poco, ir viendo cómo va funcionando, ir chequeando su funcionamiento, ¿no? En cuanto a la maquinaria de frío, pues no olvidar que antes de recibir el pedido es aconsejable que esté 24 horas antes encendido para cuando llegue el pedido haya alcanzado la temperatura óptima para recibirlo, ¿no? En cuanto a las instalaciones, pues igual revisar todas las instalaciones, ver que en nuestras instalaciones de saneamiento no hay ningún atasco, que está todo limpio. ¿Por qué? Porque al poner otra vez las instalaciones en carga, al volver a correr el agua, si hay algún elemento que tapone, puede hacer que ese agua retorne hacia atrás y llegue incluso a nuestra maquinaria. En cuanto a la climatización, pues ahora más que nunca este aire vamos a asegurarnos que esté limpio totalmente de todo tipo de bacterias, de suciedad, y confirmemos pues, que se hacen las renovaciones de aire las adecuadas para que todos nuestros clientes se sientan en un entorno seguro. Y sobre todo foco en terrazas. ¿Por qué? Porque las terrazas ahora mismo van a ser el elemento más demandado. Viene un clima que es muy propicio para estar al exterior y además es donde más seguros nos vamos a sentir. Por lo tanto, yo pondría mucho foco en las terrazas, en cuidar el mobiliario y en intentar, en la medida de lo posible, que toda la experiencia que nosotros cuidamos en el interior, que se cuide también en el exterior, porque ahora es donde va a ser el elemento más demandado y puede ser nuestro punto diferenciador. En este tiempo también hablábamos de intervenir, de hacer intervenciones de pequeño calado en el interior, el poner todo nuestro local a punto en los elementos de mobiliario, en la iluminación, en la decoración, en tenerlo al 100% disponible y con nuestra cara, con nuestra mejor cara para afrontar esta nueva realidad. Como ya hemos visto en la fase 2, que es la que ya hay algunas comunidades que están en esta fase 2, para bares y restaurantes, no para discotecas ni bares nocturnos, lo que nos permite un 40% del aforo interior, siempre y cuando se cumpla una separación de 2 metros entre mesas. Incluso ya se ha habilitado algunas comunidades autónomas para que puedan autorizar el 50% del aforo interior. No todas, pero sí tenemos conocimiento de que algunas ya lo están implantando también. Perdona, Ana, perdona. Son País Vasco, me lo acaban de comunicar ahora mismo, son País Vasco, La Rioja, Cantabria, Baleares y Murcia. Y efectivamente a las comunidades autónomas se les puede habilitar para que suma el aforo un 10% por encima del 40% o un 10% menos, pero nunca puede superar el 50%. Es noticia de hoy a la mañana. Era simplemente esa apreciación de qué comunidades estaban habilitadas ya de facto para el 50%. Repito, son País Vasco, La Rioja, Cantabria, Baleares y Murcia. Perdona. Qué bien, pues ya tendrían 50 interior y 50 Eso es. Exterior. Estupendo. Gracias. El consumo interior no solo se puede hacer en mesa, no se puede hacer en barra, ni tampoco nos podremos autoservir de pues, esas barras tan estupendas muchas veces que hay de pinchos y de tapas. Pues de momento no se va a poder utilizar la barra, solamente podrá ser en mesa. El takeaway y el delivery se sigue pudiendo hacer sin ningún tipo de problema y lo que está habilitado es el 50% de las mesas de terraza, las que tuviesen autorizado en su licencia. La superficie que ellos tenían anteriormente. Ahora, si ellos tienen más superficie, se les concede más superficie, bueno, lo veremos a continuación, también sería aplicable el 50% en esa superficie que les concediesen, pero bueno, lo vemos más adelante. Aquí hay un ejemplo de, bueno, cómo se podría, pues, con un local con un aforo tal que tuviésemos al principio, pues el 40% seleccionando pues eso, que tuviese, siguiendo el criterio, cualquiera puede ser bueno siempre y cuando se cumplan esos 2 metros, pero yo pensaría en despejar, como vemos aquí, despejar la zona de acceso y despejar las circulaciones, por ejemplo,
hacia el aseo, ¿no? Porque también la gente de terraza va a utilizar este aseo, y entonces ya que hay que eliminar un 50 o un 60% del aforo, por lo menos de momento y según la comunidad, pues que estas zonas de circulación para transitar más gente estén despejadas. En cuanto a lo que veis aquí son recomendaciones, porque no es obligatorio. Lo que es obligatorio es mantener la distancia pues, de 2 metros, ¿no? Pero sí que vemos que muchos hosteleros están llevando a cabo ciertas medidas, bueno, pues por proporcionar a sus clientes más seguridad. En el acceso, por ejemplo, pues marcar una zona para que esperen los clientes a ser atendidos, a que venga el camarero y les lleve a su mesa. Como decíamos, el dejar despejado esta zona de acceso y la zona que lleva a los baños, e incluso utilizar zonas de separación para diferentes circulaciones, pues para si vienen los riders a por el pedido, o señalando los baños, cualquiera, con la intención de que las circulaciones estén claras y no haya mucha mezcla de estas circulaciones o gente deambulando un poco por el local sin saber dónde ir, ¿no? Con respecto a la sala, pues bueno, hay muchas opciones de mamparas en el mercado y y cómo señalar estas direcciones que comentábamos antes. Incluso en los aseos, pues recomendaciones, pues, ¿por qué no? Pues estos elementos de apertura para no tocar los pomos, que como hemos visto son mucho contacto, y los detectores de presencia que ya los podemos encontrar en muchísimos locales, que hacen que no tengamos que tocar los interruptores para accionar la luz. Como veíamos, pues eso, en la fase 2, aquí hay un ejemplo de terraza con una superficie inicial, con un aforo de mesas inicial, y cómo, bueno, pues elegir ese 50% haciendo que se cumplan esos 2 metros de separación entre las mesas. Que nos permiten que se amplíe esta superficie, pues bueno, según cada ayuntamiento está permitiendo que se amplíe en algunos casos a parterres, en otros casos a no solo el frente de fachada del local, sino incluso a ocupar parte del edificio contiguo, siempre y cuando no se moleste al acceso al portal, o incluso algunos sitios zonas de aparcamiento, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que sería, pues bueno, ocupar esa zona de aparcamiento y cumplir con el 50% que está permitido, pues por pues si normalmente podemos poner esa superficie, bueno, pues de momento solo se podrían poner 2. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo algunos hosteleros pues han utilizado algunas mamparas de separación, pues para que no se muevan las mesas, pues para que haya cierta separación entre el peatón que circula y las mesas de terraza. En la imagen de abajo vemos cómo se ha ocupado esa zona de aparcamiento para que pueda haber esa distancia de 2 metros. Y bueno, sería recomendable, ya que hay que modificar la disposición que se tenía originariamente de la terraza, pues que alejarse de esos puntos de contacto que serían las zonas por donde circula el peatón y las zonas de contacto con otras terrazas. Pues sin más, hasta aquí este breve recordatorio, y os dejo con estrategias para atraer al nuevo consumidor a nuestros locales con mi compañera Tamara. Pues muchas gracias, Ana. Bueno, pues ahora mismo lo que vamos a ver es cómo, una vez el local ya está totalmente adecuado, hemos tomado todas esas medidas de higiene, hemos hecho las cuentas, ¿no? Todo nos cuadra, estamos listos para abrir, cómo poder conseguir que este consumidor nos visite. Entonces, en primer lugar, a mí lo que me gustaría es hablar de este nuevo consumidor que surge, ¿no?
ahora mismo estamos viviendo dos realidades, ¿no? Una realidad física y una realidad digital. Y esto lo sabemos por el uso que hacemos del smartphone, de los teléfonos que tenemos hoy día, ¿no? Que nos dicen dónde nos desplazamos, dónde estamos, dónde vivimos, dónde trabajamos y a qué lugares acudimos a comprar, a tomar algo, a comer, etcétera. Y además también sabemos el uso que los clientes hacen en su teléfono, pues de páginas web que visitan, redes sociales que usan, páginas que siguen, etcétera. Entonces, esto, ¿qué información nos da? Bueno, pues en estos últimos meses sabemos que las visitas digitales online han aumentado entre un 50 y un 70%. Debido al confinamiento, claro, bueno, pues no hemos podido desplazarnos, pero sí que seguimos consumiendo información. Y esto es una tendencia que se va a mantener durante el año. Entonces, personas que antes no utilizaban Internet o redes sociales o apenas lo hacían, este consumo ha aumentado y es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de encontrar a este nuevo consumidor. Y luego físicamente también qué cambios ha habido. Bueno, pues que en primer lugar no nos hemos podido desplazar, ahora estamos haciéndolo, pero existe esta cierta sensación de miedo y que lo que ha generado es que el consumidor busque locales de proximidad, que se dirija a un local que a lo mejor antes simplemente acudía porque pasaba y ahora mismo se convierte en un sitio de destino, que los coja precisamente por esto. Además que tiene que tener una seguridad, ¿no? Buscamos un sitio que sea libre de contagios y que nos permita estar relajados y tranquilos tomando pues una cerveza, el aperitivo o una comida. Y algo también muy importante que tiene este nuevo consumidor es el efecto cocooning. Esto es una tendencia social que indica que el individuo cada vez socializa menos y se retira a su hogar, que se ha convertido en su fortaleza. Entonces, es algo que ya existía, pero que con este confinamiento y esta situación, esta pandemia que vivimos, se ha reforzado. Entonces, es algo que el hostelero debe tener en cuenta de cara a dirigirse al consumidor. No obstante, no todo es estar en casa, sino que también los estudios nos dicen, las encuestas recientes, que el 57% de los consumidores están dispuestos y deseando salir durante los próximos meses. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para atraer a estas personas, ¿no? A este nuevo comportamiento que está teniendo el consumidor? Bueno, pues vamos a hablar de cómo captar su atención, de cómo llevarle hasta el local. Una vez nos ha visitado, cómo le podemos fidelizar para que repita esas visitas y también cuando está ya en el local, cómo podemos hacer para aumentar ese consumo, ¿no? Porque se prevé que aunque vamos a querer acudir, como veíamos en los datos que os facilitaba, las visitas se van a espaciar, no obstante, sí que puede que realicemos un gasto mayor, ¿no? Entonces, herramientas de captación que podemos utilizar, lo primero es tener presencia digital, ya sea teniendo una web, teniendo redes sociales, que serían Instagram, Facebook, WhatsApp, etcétera, o redes de opinión, ¿no? Que lo denomino así a Google My Business, TripAdvisor y Yelp, porque existe diferencia entre ambas, ¿no? Una red social es aquella en la que existe una interacción alta entre cliente y empresa y es iniciada por ambos, y una red de opinión es aquella en la que únicamente la conversación la empieza el cliente y la empresa puede hacer solamente una respuesta. Entonces, ¿por qué es importante esta presencia digital? Porque nos va a facilitar, como veíamos, llegar a esos clientes. En la siguiente diapositiva vemos que en la web podemos vender al cliente a través del delivery, del takeaway, de tener la opción de reservas habilitada, pero además las redes sociales se han puesto un poco las pilas, ¿no? Y están permitiendo a la hostelería también realizar estas acciones. Instagram ha desarrollado un sticker que es este de Order Food, que permite que el restaurante suba un vídeo o una imagen
y puede añadirlo, de modo que el cliente pincha en ese botón de pedido y ya le lleva a la web para realizar el delivery, ¿no? O sea, nos ha cortado los pasos. Luego en las redes de opinión, en Google My Business, en TripAdvisor, también en el tenedor, se permite hacer una selección. Esta captura que veis a la derecha es de Google Maps, donde podemos pedir a domicilio y para llevar, ¿no? Y filtrar aquellos locales de proximidad que nos permiten esto. Entonces, teniendo esta presencia digital, podemos utilizar estas armas, ¿no?, que tenemos para llegar al cliente. Y luego, ¿qué información poner, ¿no?, en estas redes sociales? Bueno, pues es realmente relevante la geolocalización, que nos va a poner bien nuestra dirección, actualizar toda la información de contacto. Os sorprendería ver la de veces que no hay un teléfono o se nos olvida incluso la página web. Informar también de todos los pedidos, o sea, de todos los servicios que se pueden realizar a través del hostelero, ¿no?, que les podemos ofrecer, si es una carta para celíacos, si es una opción vegetariana, pues esto va a hacer, son palabras clave que va a hacer que el cliente llegue a nuestro perfil o a nuestra página web. Luego también es muy importante los comentarios y las opiniones de los clientes, porque el cliente digital es más exigente y ahora las búsquedas ya no las hace por restaurantes en Madrid para comer, sino que selecciona los mejores restaurantes para comer y va a tomar esa decisión en función de la opinión de otros clientes. Entonces, datos que os pongo en esta diapositiva es que ahora el boca a boca supone el 42% de las formas, ¿no?, en que el cliente conoce un nuevo local, pero el 46% de las veces lo conoce de una forma online, ¿no?, a través de estas recomendaciones. Y por supuesto que el envío a domicilio y el e-commerce en los últimos meses ha aumentado hasta un 50%. Entonces vamos a conseguir llegar a ellos a través de esta información y de estas palabras clave. En tercer lugar, para captar clientes podemos llegar a ellos a través de la inversión en publicidad, es decir, ya tenemos un perfil, hemos puesto la información adecuada para que lleguen en esas búsquedas, pero esto a veces no es suficiente, ¿no? La competencia es muy alta, entonces a través de la inversión, ya sea en redes sociales, publicidad programática, otros formatos digitales que existen, podemos tener un mayor alcance. ¿Y por qué esto además es muy relevante? Porque según los estudios, el 73% de los consumidores indica que la publicidad le ha ayudado a conocer una marca o producto o servicio nuevo. El 70% dice que le permite obtener información y el 54% dice que lo utiliza, la publicidad le sirve para tomar decisiones de compra. Es decir, que el consumidor ya lo ve como algo positivo esta publicidad. Entonces aprovechemos la oportunidad que tenemos, ¿no?, que es algo percibido como bueno. Y por supuesto midamos los resultados. Lo bueno de la publicidad digital versus la tradicional es que anteriormente no podíamos tener toda la información, ¿no?, saber quién lo ha visto exactamente, quién lo ha clicado, la edad que tiene, dónde lo ha hecho, qué tipo de dispositivo utilizaba, ¿no? En cuarto lugar, para atraer clientes, lo que debemos hacer, como veíamos, es comunicarle confianza, ¿no? ¿Y cómo lo haremos? Pues a través de medidas de higiene. Estas medidas que veíais antes con Ana, ¿no?, que se están llevando a cabo, bueno, pues que el consumidor lo conozca a través de las redes sociales, que sepa qué se va a encontrar en el local y qué va a tener que hacer cuando él vaya. También humanizando la comunicación. En el local vamos a perder mucha comunicación no verbal, por tanto, presentemos a los camareros, hablemos pues, de la situación también a la que ellos se enfrentan, ¿no?, en su día a día, contemos todas las acciones sociales que estamos llevando a cabo, ¿no? 1 de cada 3 consumidores dice que ha empezado a usar una marca o un servicio nuevo
por la forma innovadora solidaria en la que ha reaccionado a la pandemia. O sea, el consumidor lo va a percibir como algo positivo. Y en tercer lugar, como veis, ponía en el centro, le recordemos la diversión. O sea, los bares son unos sitios a los que vamos a pasarlo bien, a disfrutar y a desconectar. Entonces, si vamos a cumplir todas las medidas, vas a estar seguro y vas a poder pasarlo bien, ¿no? Pues recordémosle a través de publicaciones, de eventos, de lo que queramos, a través de las redes sociales, que esto lo va a seguir teniendo allí. Y en quinto lugar, para captar clientes, bueno, pues digitalicemos los servicios, ¿no? Reduzcamos el contacto cero y habilitemos sistemas de gestión de reserva online, los pagos que sean a través del móvil y apps, también de la carta online, ¿no? Para que no haya esa manipulación, pues con códigos QR, apps, utilicemos las pantallas del local también para pues informar de estas medidas, de las promociones, de recomendaciones y utilicemos también otros elementos que aunque no sean digitales nos ayudan a favorecer esa comunicación no verbal, pues como por ejemplo estas pegatinas, ¿no? Que encontrábamos en países nórdicos donde nos recuerdan la sonrisa. A continuación, ¿qué herramientas nos pueden servir para fidelizar? Pues por una parte, las tarjetas digitales pueden sustituir a las tarjetas de fidelización físicas en las que poníamos, estampábamos ellos. Esto ahora mismo se puede hacer online y es una manera de captar datos del cliente y poder mandarle luego pues mensajes, emails o bueno, pues tener una comunicación a través de un WhatsApp, tener una comunicación directa con él y poder ir recordándole que estamos ahí y que va a tener ventajas por visitarnos. Y en segundo lugar, otra manera de fidelizar es las opiniones de los clientes. Si el cliente ve que es algo positivo, que además va a tener una recompensa y que se tiene en cuenta, lo va a valorar para visitarnos. Y por último, ¿cómo podemos aumentar el consumo una vez nos han visitado en el local? Bueno, pues se puede realizar a través de ofertas especiales, venta cruzada y venta sugerida, es decir, que el camarero, por ejemplo, ofrezca una segunda consumición o un complemento, que se promocionen los platos con mayor margen, ¿no? Como veis también antes, bueno, pues una vez hemos hecho este análisis de la carta, vamos a utilizar las pantallas o las redes sociales para promocionar precisamente estos platos. Y que se fomente el takeaway y el delivery. Si el cliente, por ejemplo, ha venido a comer, pues ofrecerle una promoción o una oferta para que se pueda llevar la cena, ¿no? Y así poder fomentar que aunque la visita sea menor, haya un gasto mayor. Fenomenal. Muchísimas gracias, Ana, Tamara y Eladio. Bueno, vamos a ver, tenemos unas preguntas, se las voy a ir leyendo y ustedes, yo creo que de hecho esta primera va para Eladio. Nos preguntan, ¿los porcentajes que habéis mostrado en la cuenta de resultados son aplicables a cualquier tipo de local? Eladio, que creo que tienes tu micrófono silenciado. Ahora. Sí, es verdad. Hola de nuevo. Gracias, Yogi. Sí, bueno, como he dicho antes, eso no puede ser un axioma o un mantra, ¿no? Es decir, esa cuenta de resultados que he puesto yo antes en pantalla, digamos que es una cuenta ordenada, pero va a depender de tu política de precios. Si tú vendes el café porque lo has decidido así, porque generar más tráfico o facturar más, aunque pues vender el café a 70 céntimos, pues obviamente tu coste de mercadería, tu rentabilidad va a ser menor. Facturarás más seguramente porque creas más tráfico de gente, pero tu rentabilidad es menor. Va a depender efectivamente de tu PVP, va a depender también de qué tipo de negocio sea, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, un pub que trabajas tarde-noche, pues obviamente el capítulo de personal será mucho mejor que un restaurante que abre todos los días. Dentro de una cafetería tradicional, pues seguramente si tú vendes productos como croquetas o patatas bravas, tu ratio de mercadería será mejor que si das menús de ticket medio de 30 euros, que seguramente ahí la rentabilidad será menor porque tú no puedes implementar ese margen bruto igual que a unas patatas bravas en una lubina, ¿no? Entonces va a depender de mucha casuística. Sí es cierto que esos son los parámetros por los que tenemos que tomar
atención, pero la pregunta es buena porque efectivamente no tiene que ser un trágala, no, depende del local, de la casuística, que depende de la reflexión del cliente. Hay clientes que quieren marginar menos, facturar más, o marginar más y facturar menos. Va a depender, pero es una foto ordenada, Yogi, más o menos. Es un punto de partida interesante para trabajar en hostelería. Fenomenal, claro. Tenemos otra pregunta. Tenemos un local y estamos presentes en Instagram y en Facebook. ¿Qué puedo hacer para que estas redes sociales me ayuden a vender más? Pues bueno, yo lo que le recomendaría es pues, que revisara la estrategia en función a este nuevo tipo de consumidor, ¿no? Y los tips que hemos hablado antes, que elabore un embudo de conversión, es decir, que coja una pirámide invertida, ¿no? Y vea cómo va a llegar al cliente, cómo va a alcanzar a un gran volumen, después cómo va a impactarle para que al final termine convirtiendo, ¿no? O sea, cómo va a hacer para que le va a impactar de distintas maneras. También le recomendaría que analizara las estadísticas de estas redes sociales porque le va a dar muchísima información de qué contenidos funcionan, cuáles no. Va a ver también la inversión que hace en publicidad, qué anuncios le funcionan mejor o no. Le propondría también que hiciera test, ¿no? De diferentes tipos de anuncios para ver con cuál reacciona mejor y que no se olvide de las llamadas a la acción, porque muchas veces ponemos una foto, pero nunca le decimos, oye, llama, reserva, pide, esto parece una tontería, pero realmente funciona, ¿no? Para que el cliente se vea incitado a la compra, ¿no? O a la visita. Claro. Y otra pregunta que nos hacen, ¿dónde debo dirigirme para que me autoricen ampliación de terraza? Pues sí, es que depende de un poco de la población en la que se encuentre, pero las autorizaciones siempre las va a dar en el estamento local, o sea, ya sea el ayuntamiento, gerencia de urbanismo o en las ciudades donde está organizado por distrito, pues lo hará la oficina de distrito a la que corresponda. En cada uno de las ciudades, pueblos, les van a exigir que se haga entrega de una documentación. En algunos sitios es solamente un plano y en otros sitios es un plano en la que tenías legalizada antes más el aumento ahora, incluido fotografías, y en algunos sitios donde a lo mejor te pueden también solicitar permiso de la comunidad si vas a poner la terraza frente a un edificio de viviendas, por ejemplo. Entonces, toda esta documentación la pueden encontrar seguramente en la web de su ayuntamiento, su gerencia, o si no, diríjanse con una llamada por teléfono y les indican toda la documentación a entregar. Pero siempre es el estamento local el que va a autorizar las terrazas. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas por el momento y ya estamos en hora. Entonces, Ana, Tamara y Eladio, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo. Yo creo que esta sesión va a ser muy productiva para todos nuestros hosteleros. Como les dije, pueden acceder a la grabación de esta sesión y descargar la presentación utilizada en la web de Aula Abierta. Estará disponible ya en unas horas. Y les recuerdo que a partir de hoy las masterclass serán todos los jueves a las 6 p.m., 18 horas, salvo cuando sea festivo. Ahí serán los miércoles a la misma hora. La próxima sesión será el jueves 4 de junio y la programación la estaremos comunicando en Aula Abierta, en la página web de la Fundación Cruz Campo y en sus redes sociales. Esperamos que hayan disfrutado de esta sesión y aquí estaremos de nuevo con nuevos contenidos para todos los profesionales de la hostelería. Cuídense mucho y de sus negocios. Y bueno, nos vemos en los bares o en una terracita. Hasta luego. Muchas gracias. A ustedes. Chao, chao.